estudiar. Importante una clasificación. Nosotros trabajamos mucho con temas de clasificación. El otro aspecto también para nosotros es el mecanismo, cómo es que esa biomecánica va a producir esa lesión. Hay que evaluar, tratar clínicamente de evaluarlos y bueno, obviamente utilizar las estrategias quirúrgicas, así como ver, ok, gracias. Algunos casos clínicos, ¿no? ¿Está bien ahí o me escuchan? Me escuchan, creo, ¿no? Sí, me escuchan, ¿no? Entonces, ahí no creo este micro. Vamos a ponerlo a un lado. Tómate, te preso. Bien, entonces vamos a ir viendo entonces mediante las diapositivas que vamos a pasar, cómo es que se presentan estas lesiones, ¿no? Primero una definición, ¿qué es un pilón tibial? ¿No? Cuando hablamos de pilón tibial estamos hablando de la epífisis distal de la tibia, ¿no? No necesariamente salud de la superficie articular que está un poquito más abajo, como ustedes ven. El puntero es el de arriba, ¿no? ¿El puntero es de arriba? ¿Sí? No. ¿Cuál es el puntero, perdón? Este. Ya. Miren, ve, esta lesión que no necesariamente va a comprometer esta articulación, que es el tobillo, sino que va a presentarse un poco más hacia arriba, pero que puede comprometer la lesión, claro, no es que se rompa el pilón tibial y solamente digamos pilón tibial, no. Puede haber pilón con compromiso articular o compromiso de los huesos que forman el tobillo, como es el peroné y la tibia distal, ¿ok? Tanto el peroné distal también. Entonces, ¿qué sucede? Son precisamente lesiones por compresión axiales, aplastan y esto hace que se desvíe, por lo tanto, los ejes a nivel distal de la tibia y pueden, como dice muy bien acá, generar trazos articulares por hundimiento. Entonces, miren ustedes el grado de lesión que hay, que es el hundimiento más la fractura, y hundimiento significa compresión. Y si hay compresión, significa destrucción ósea. Los huesos se rompen y se necrosan, se mueren. Entonces, cuando uno quiere armar ese rompecabezas, ¿qué va a pasar? No vamos a tener huesos para poder armarlo. Entonces, son lesiones complejas. ¿Ok? Entonces, si hablamos un poquito de la epidemiología, vemos pues que en realidad son el 10% o menos de las fracturas que hay en miembro inferior, felizmente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se presentan en adultos jóvenes. Y hablar de adultos jóvenes significa una edad laboral. Entonces, son personas que están económicamente o estudiantes y que hacen pues que se presenten estas fracturas y ya estamos pensando que el tipo de lesión que se va a presentar son de mecanismos bastante violentos. Se están viendo lesiones muy violentas en las emergencias de nuestros hospitales, debido a que el tráfico, el accidente vehicular pues se ha incrementado y con violencia, ¿no? Eh, Sin embargo, al ser prácticamente subcutáneo la zona, también tiene otro gran problema. Se expone. Entonces, cuando hablamos de fracturas expuestas, estamos hablando que estructuras óseas se exponen. En nuestro organismo no hay ningún hueso que se exponga. ¿El diente se expondrá o no? ¿El diente es un hueso que se expone o no? ¿Qué dice? El diente. No se agarren el diente, solamente ¿se expone o no se expone? ¿Es diente hueso expuesto o no? No, porque tiene dentina, ¿no es cierto? Está cubierto, tiene una protección. Entonces, hueso que se expone, hueso que se seca. No hay en nuestra economía ósea ningún hueso que se va a exponer. Ahora, ¿cuándo se exponen? Precisamente cuando hay un gran traumatismo, hay lesión de herida y exposición ósea con fractura inclusive, ¿ok? A eso se refiere con estas fracturas abiertas. Y el otro gran problema que hay, si es cerrada, al tener un espacio tan pequeño, un compartimiento tan pequeño, va a dar lugar al síndrome compartimental, que ustedes ya deben saber que es un síndrome compartimental, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es un síndrome compartimental? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Qué es un síndrome compartimental? ¿Ninguno? Así es. Los compartimientos son los que van a contener, pues se llama compartimiento, van a contener las partes blandas, musculares, tendinosas, pero sobre todo el paquete vasculonervioso. Entonces, al aumentar el volumen por una reacción inflamatoria, va a comprimir estas estructuras nobles y por lo tanto eso va a denominarse, cuando, muy lo dijo su compañero, la presión intracompartimental es alta, de 30 o más, va a producir el síndrome compartimental.
que para nosotros es una emergencia. ¿Qué emergencia tenemos entonces? Fracturas expuestas, sea fractura, lusofractura, síndrome compartimentales y van a venir en ortopedia, artritis sépticas. Son las emergencias realmente que nosotros tenemos como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que saber un poquito? Como comentaba, ¿no? La tibia distal a nivel epifisiario, acá está la metáfisis, es donde el pilón se va a denominar pilón esa zona y las lesiones van a presentarse acá. Pero como están cerca a esta articulación que es el tobillo, si ustedes se dan cuenta, el tobillo tiene estructuras óseas que conforman la articulación, pero también tiene estructuras blandas, ¿no? Entonces, esto es un círculo compacto que prácticamente no debe de lesionarse porque cualquier estructura blanda u ósea que se lesiona va a traer como consecuencia, obviamente, inestabilidad de la articulación. Otro concepto importante, estabilidad e inestabilidad. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad, estamos diciendo en el caso de una articulación es que esta articulación efectivamente no va a cumplir su función porque va a haber movimientos exagerados. Entonces, esa es la característica que tiene esta articulación formada por esas estructuras distales, como es el peroné distal, la carilla junto con el plafón tibial, ¿no? Y su maleolo interno, que en conjunto pues con las articulaciones distales, denominadas sindesmosis, va a formar esta articulación del tobillo que también se pueden comprometer en este caso cuando hay una fractura del pilón tibial, ¿ok? Otra parte importante de anatomía, sobre todo anatomía práctica, es saber cómo esta sindesmosis, es decir, esta unión tibio-peronea distal, va a estar formado en primer lugar, como dice acá muy bien, con nombres específicos, ¿no? En la parte anterior y lateral vamos a encontrar a nivel anterior varios tubérculos, uno que es el tubérculo que está en la tibia, que es el de Chaput, y el de la fíbula, que es el de Waftat. Y el más importante, también igual que el caso de la tibia, que es donde más se lesiona, porque hay inserciones, como ustedes ven, de los ligamentos, en la parte posterior, el más importante viene a ser el tubérculo de Volta. Entonces, son denominaciones específicas que se dan donde se va a insertar esas estructuras ligamentarias que van a dar lugar a la sindesmosis o sindesmosis. ¿Por qué son importantes? Porque como ustedes ven, cuando se presenta una lesión ósea con desplazamiento, son estos fragmentos lo que precisamente donde se van a presentar las lesiones y por lo tanto pues se tiene que hacer una reparación anatómica de la estructura que ha sido desplazada. ¿Ok? Entonces es interesante evaluar una radiografía y yo siempre debo de pedir dos incidencias como mínimo, antero-posterior y lateral, dos incidencias. ¿Por qué razón? Porque me va a permitir ver mejor precisamente las estructuras óseas. Pero son tal veces tan complejas que voy a tener que pensar en solicitar otro examen mucho más especializado, que sería aparte de la radiografía, ¿qué más puedo pedir? ¿Perdón? Díganlo sin miedo. ¿Cuál? Tomografía. ¿Qué me ayudaría a saber en el caso de la tomografía? ¿Qué es lo que me ayuda la tomografía? En que mediante cortes que yo hago, puede ser sagitales, cortes axiales, voy a tratar de ver mejor los fragmentos óseos, ¿ok? Entonces, acá aparentemente hay un gran fragmento, pero sin embargo no sabemos cómo estará la sindesmosis, no sabremos si está abierta o no, si hay o no hay lesión de ligamentos, y entonces tendré que solicitar una tomografía. ¿Por qué la importancia de solicitar una tomografía cuando hay un pilón y pueda comprometer la articulación del tobillo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ah? Porque, sí, no tanto tejido, estamos hablando de tejido óseo, ¿ah? Ojo, ¿ah? Está hablando todavía de tejido óseo, tomografía, tejido óseo. Yo quiero ver blandos, pediré una resonancia, ¿ok? Pero acá, ¿qué pasa, no? Si hay varios fragmentos y comprometen la articulación, el gran problema de las fracturas articulares es la artrosis, ¿ok? Entonces la artrosis es una complicación que se va a dar precisamente porque no hay una estabilidad o una fijación adecuada de los fragmentos
y no se corrige, o no, en todo caso, la superficie articular no se pone anatómica. Entonces, la radiografía para mí es fundamental, junto con la clínica. La clínica es importantísima también, ¿ok? Entonces, y nuevamente revisamos, por lo tanto, en el caso de la radiografía, pues, ¿qué es lo que debo de pedir, no? Una radiografía, como le digo, antero-posterior, pero si yo quiero ver esta zona, ya no solamente pediré antero-posterior, sino pediré con cierta rotación interna de 15-20 grados para ver lo que se denomina la mortaja articular. Entonces, no solamente debo de pensar en los huesos que son tibia, malleolo tibial o malleolo peroneo, sino las estructuras blandas, los ligamentos que conforman esta sindesmosis. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo esto es un complejo único, incluyendo acá el astrágalo, más los ligamentos externos y ligamentos internos, es un complejo único que me va a producir inestabilidad si hay lesión de cualquiera de estas partes. ¿Ok? Y es acá como vemos precisamente la tomografía. Y miren, ve, hay compromiso articular, esta zona está comprometida. La sindesmosis, que es la que me interesa ver a este nivel, en este corte, como ustedes ven, voy a ver si está comprometida o no. Efectivamente hay compromiso, pero es mínimo. Y me va a permitir definir sobre todo el trazo de fractura. Entonces, otro concepto importante no solamente es ver las imágenes, sino en función del trazo de fractura ya ampliada y ver la cantidad de fragmentos a través de una tomografía, es definir mi plan quirúrgico. Entonces, yo tengo que hacer un plan quirúrgico. Claro, antes de planear algo tengo que saber cómo identificarlo a través de una clasificación. Entonces, la clasificación que yo debo hacer, vamos a verlo más adelante, me va a ayudar a definir mejor qué tipo de tratamiento voy a realizar. Y no solamente eso, sino que cuál va a ser el pronóstico de esta lesión. ¿Ok? Entonces, miren, ve, una tridimensional, muy bien, me ve todos los fragmentos, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿qué diría que está comprometido? Voluntarios, a este nivel. ¿Está comprometida la articulación? Claro que sí, miren el trazo, ¿no? ¿Qué más? ¿Está comprometido el malleolo peroneo tibial? Tibial, ¿no es cierto? Esta es la tibia, acuérdese. Y esta es la parte posterior y medial. Entonces está comprometido el malleolo, un gran fragmento tibial. Y la parte posterior también en este caso, de la parte distal de la tibia. ¿Ok? Me voy a la otra rotación y ya veo el compromiso del peroné. Entonces, es importante la evaluación de las imágenes, porque si yo no sé lo que estoy viendo, no voy a poder efectivamente clasificar en primer lugar y definir qué enfoque le voy a dar al tratamiento. ¿Ok? Entonces, existe una clasificación muy interesante de columnas, porque vamos a ver para qué me va a servir, en la cual hablan de pilones o columnas, en este caso medial, anteromedial, lateral, anterolateral, que me van a especificar dónde está la fractura, el fragmento principal. Y eso lo vamos a ver por qué razón debo de informarme. Regresando a las fracturas de pilón tibial, uno de los grandes problemas es que al ser subcutáneo, me va muchas veces a producir lesiones de partes blandas que no van a permitirme hacer un procedimiento. Entonces, frente a estas lesiones de partes blandas, no voy a entrar a operar inmediatamente. Tendré que esperar a que haya una evolución favorable, si no es expuesta, como en este caso, por ejemplo, para que pueda en función de eso hacer el abordaje y no complicar más las partes blandas, sin ser expuesta, por si acaso. ¿Ya? Entonces, importantísimo cuando inicialmente yo veo las imágenes anteriores y veo que hay desplazamiento, colapso, fragmentación, de que yo tenga que usar un tipo de equipo que sea lo menos agresivo posible, en primer lugar. Y en segundo lugar, que me trate de mantener la longitud de ese espacio que debería haber. Porque si yo veo las fracturas, colapsan, como hemos dicho, se desplazan. Entonces, cuando yo quiero hacer la operación, que va a ser a los 10 días por lo menos, ya hay contracturas, dificultades para movilizar los fragmentos y eso alarga el tiempo quirúrgico y eso produce mayor daño. Por esa razón es que es recomendable, frente a este tipo de fracturas complejas, usar un fijador, por ejemplo, como el que está viendo ustedes,
que me permita mantener la longitud, me permita mejorar las partes blandas, para luego más adelante ingresar efectivamente a la zona quirúrgica y hacer la reducción anatómica de los fragmentos. ¿Ok? El pronóstico no es tan bueno como ustedes ven, ¿no? 100% no volverá a nivel de actividad deportiva previa al accidente, 30% cambian de empleos y sobre todo tiene que hacer mucha caminata, marcha. Y el gran problema es que a los 3 años hay siempre secuelas como aumento de volumen, rigidez de la articulación o puede haber dolor. Entonces, ese es uno de los grandes problemas cuando precisamente son tan traumáticas, tan complejas y eso hace de que obviamente se complique más no solamente el tratamiento, sino el pronóstico también, ¿ok? Entonces vamos a la clasificación, ¿no es cierto? Es una clasificación muy sencilla, como ustedes ven, donde yo trato de acomodar el hueso, inclusive quirúrgicamente, y lo logro acomodar, usando un fijador externo, obviamente, ¿no? Entonces, puedo decir, este es reductible, o sea, puedo reducirlo, pero hay fracturas tan complejas con tantos fragmentos que es imposible que la superficie articular pueda reducirse, y es ahí donde yo hablo de aquellas fracturas irreductibles y mucho mal pronóstico, como habíamos comentado. El otro aspecto importante, y esto lo trabajaron mucho los argentinos, es que debo de identificar qué zona está dañada. Por ejemplo, si está la zona dañada en Malleolo, voy a ver mi dibujito y digo, está comprometido la columna medial. Pero si está hacia adentro, ¿no? Como por acá, por ejemplo, digo, no, no solamente la columna medial, sino también la anterolateral, porque está cerca al peroné. Y si es que aparte hay compromiso posterior, ya hablaré de una columna posterolateral o posteromedial. Interesante esta clasificación porque me va a permitir efectivamente definir sobre todo qué tengo que hacer en el manejo de esta fractura. ¿Ok? Entonces, estas columnas que yo clasifico, como se ven acá, ¿no? Me van a permitir hacer el abordaje quirúrgico. Si es que el fragmento más grande está en nivel medial anterior, tendré que ingresar por ahí. Si es que al contrario, el fragmento más grande está a nivel lateral y anterior, ingresaré por ese lado. Pero si es posterior, ingresaré por el lado posterior, sea lateral o medial. ¿Qué significa eso? Que estoy haciendo una visión 360 del abordaje quirúrgico. Puedo entrar por cualquiera de estas zonas, como ustedes ven, claro, respetando las partes vasculares, las partes nobles, tendinosas, conociendo la anatomía para evitar precisamente cualquier lesión que podría adicionalmente provocar. El abordaje 360 en la que se habla en tobillo es muy interesante porque igual que van a ver ustedes en rodillas también, ¿ok? Van a ver que efectivamente me va a permitir definir mi abordaje y en función de mi abordaje poder colocar, hacer la reducción y colocar el implante más adecuado. ¿Ok? ¿Puede haber combinadas? Claro, puedo entrar hasta 3 abordajes. Hace poco hicimos una fractura de tobillo con pilón tibial y que efectivamente estaba comprometido la parte posterior, la parte medial, la parte lateral y tuvimos que hacerle 3 abordajes, claro, siempre con la preocupación de que pueda haber, en este caso, sufrimiento de las partes blandas, ¿ok? Y teniendo cuidado de las estructuras nobles. Entonces, el abordaje, como ven ustedes, cuando es quirúrgico, se puede definir, como se ve, en cualquier zona, dependiendo del fragmento. Algunos ejemplos, miren, ve, acá estamos viendo una articulación comprometida con el pilón, ¿no? Estamos viendo que este abordaje, perdón, este fragmento principal es anterior. Por lo tanto, mi decisión es, está cerca del peroné, hacerle un abordaje anterolateral. Entonces, veo el fragmento que está acá precisamente y hago la reducción adecuada. Si al contrario es una lesión posterior, como estamos viendo acá, y hacia el lado lateral, haré mi abordaje posterolateral teniendo cuidado con las estructuras blandas y haré la reducción adecuada de estos fragmentos. Eso es lo interesante cuando nosotros hacemos la especialidad y vemos que podemos hacer diferentes abordajes, ¿no? Cuando vean ustedes la cirugía solamente la laparotomía y punto, acá no, acá son 2, 3, 4 abordajes, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos quieren los cirujanos.
Entonces, importante por lo tanto el planeamiento. Tengo que planificar bien mi abordaje quirúrgico, ver mis fragmentos, pidiendo la tomografía y tomar una decisión más adecuada. Pero antes de eso, colocar el fijador para mantener la longitud. Pregunto, ¿usted cree que puede quedarse así como está? ¿El fijador y las estructuras óseas comprometidas? No. ¿Por qué razón? Si ya está reducido. Porque de todas maneras la carga no la va a hacer y va a haber una no reducción anatómica, sobre todo en las superficies articulares. ¿Ok? Claro, si estamos en un hospital público y obviamente no hay medios y solamente puede comprar un material y vemos que hay gran lesión, un fijador externo puede ser temporal y puede ser definitivo al tratamiento. ¿Ok? Pero si mejora, y eso para eso la tomografía me ayuda mucho a definir, si mejora las partes blandas, es ahí donde efectivamente podré colocar el implante o el material de osteosíntesis más adecuado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de material de osteosíntesis, ¿a qué nos referimos? Placas, placa nada más. Un fijador es un material de osteosíntesis, ¿no? El material, claro, vamos a ver por qué. Por eso le decía la definición. Cuando hablamos de material de osteosíntesis, es aquel material que se utiliza cuando yo hago un abordaje quirúrgico. Entonces se habla osteosíntesis y reducción cruenta, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo el abordaje. Claro, la diferencia ahora es que muchas veces se hacen abordajes mini invasivos, ¿no? ¿Han escuchado ustedes de abordajes mini invasivos? Es decir, con pequeños cortes yo trato de colocar el implante para poder mantener esta reducción. Entonces, acá, por ejemplo, se puede hacer un abordaje mini invasivo habiendo estudiado bien la estructura ósea previamente, ¿ok? O aquellas fracturas donde efectivamente, ¿no? No necesitan demasiado alteración en la angulación. Ese es otro aspecto importante. Van a hablar ustedes de los parámetros angulares que puede haber. Una fractura tolera algunos parámetros de angulación, tolera algunos parámetros de acortamiento, pero no tolera la rotación. Es un gran problema. Si sale rotado, imagínense el pie, va a estar con el pie hacia adentro o hacia afuera, entonces eso no se corrige. Pero si el acortamiento se acepta hasta a una longitud de 2 centímetros o la angulación de 10 grados o 20 grados, dependiendo si es miembro superior o miembro inferior. Entonces, eso sí puedo tolerar, pero rotación no podría tolerar en ningún hueso que sea roto y estoy haciendo la osteosíntesis, ¿ok? Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque como le ven ustedes, es tan grave el daño que se produce que muchas veces la reducción anatómica es difícil. Otro aspecto importante, la artrosis también se presenta cuando hay ese tipo de lesiones, pero van a ver ustedes que más van a hablar de artrosis de cadera, de rodilla y de tobillo poco en realidad. Que hay artrosis, hay. A pesar de ser una articulación tan pequeña, muchas veces esa articulación es más noble que rodilla o cadera y por más artrosis que haya, el paciente sigue caminando y casi no tiene dolor. ¿Ok? Bien, entonces nos vamos al tema de los implantes, ¿no? Los materiales de osteosíntesis, ¿no? Entonces, como ven ustedes, pues tiene que tener la forma distal, tanto en este caso, dependiendo del abordaje, el tipo de implante que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo he puesto acá una placa medial, el abordaje no va a ser pues lateral o anterolateral, tendrá que hacer anteromedial el abordaje para poder colocar mi implante adecuadamente, ¿no es cierto? Y si al contrario es en el peroné, ¿no? Efectivamente tendré que hacer un abordaje lateral para hacer la reducción adecuada. Lo importante, como le decía, es recuperar esa anatomía articular, que es muy importante, y esto me permite precisamente hacer la osteosíntesis, el mantenimiento, la rigidez en esta articulación, por eso se habla de una placa que debe tener rigidez con estos tornillos compresivos, y así pues hacer de que efectivamente se mantenga la superficie articular, ¿no? Hay dos tipos de, en este caso, de osteosíntesis que se aplica. La osteosíntesis rígida y la otra es la osteosíntesis, ¿de acuerdo? Rígida y la otra, aquella que me va a permitir movimientos, los famosos micromovimientos. ¿Han escuchado de los micromovimientos, no? ¿Ok? La famosa osteosíntesis que también va a ser, en este caso, dinámica.
ya que esos micromovimientos me van a permitir que empiece la conciliación y se formen los puentes óseos. Entonces, claro, micromovimientos que no estamos hablando pues de 3 centímetros, sino milímetros, que van a hacer que efectivamente me permitan el puente óseo, esa célula salte y se forme el callo blando y luego el callo óseo. ¿Ya? Esto es muy importante. Sin embargo, si yo estoy hablando a nivel articular, siempre tiene que haber rigidez, estabilidad con el implante que yo coloque. ¿Ok? Implantes que siempre se utilizan, como ven ustedes, una placa en la parte posterior, o sea, se hizo un abordaje posterior para poder colocar este implante, ¿no? Entonces, se utilizan varios principios, ¿no? Varios principios. Por ejemplo, cuando yo coloco tornillos, estoy haciendo un principio de compresión acá. Estoy comprimiendo la fractura. Cuando coloco una placa posterior, estoy haciendo una placa de sostenimiento, una placa llamada la placa Batres, que es de sostén ahí, de mantenimiento de la superficie articular. Y acá, cuando yo coloco este tipo de placa, estoy neutralizando, una placa que está neutralizando una placa de puente ahí entre el fragmento que yo he utilizado, en este caso la placa con tornillos. ¿Ok? Son diferentes principios que obviamente, como ustedes, tienen que ver con la biomecánica para efectivamente entender por qué yo coloco tornillos, coloco placa, coloco compresión, ¿no? Y esta, por ejemplo, que me permite hacer una compresión y rigidez. Cualquier implante es importante porque me estabiliza, ¿no? Hasta los clavos que están acá. ¿Cómo se llaman estos clavos? Clavo de Kirchner, ¿ok? Entonces, cuando son de pequeño diámetro, hasta menos de 2 milímetros, son denominados clavos de Kirchner, ¿ok? Pero cuando yo uso el fijador externo, ya no voy a usar clavo de Kirchner, claro, salvo el Ilizarov, ¿no? Que es otro tipo de, de equipo que va a permitirme hacer la fijación, pero en general los fijadores utilizan clavos más gruesos, ¿ya? Entonces, los clavos de Chance, que son rosca medial, rosca distal, que son los utilizados en los fijadores. Pero acá, como son estructuras pequeñas, la idea es estabilizarlo con clavo de Kirchner, que me mantengan ahí hasta que vea signos de consolidación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, hablamos del pilón tibial, vamos a bajar un poquito, nos vamos hacia el tobillo. Como le dije, ¿no? Esta es una mortaja, así se denomina, la mortaja del tobillo, que está conformado por estructuras óseas, sea en este caso la superficie tibial, plafón, el maleolo peroneo distal y la superficie del astragal. Junto con los ligamentos, acá estamos hablando en este caso de la sindesmosis, ya hemos visto en la anterior diapositiva que es anterior y posterior, y tiene sus tubérculos donde insertarse, y los ligamentos del deltoideo y los ligamentos peroneo-astragalinos que están acá lateralmente. Todo esto es una mortaja, y si es una mortaja, por lo tanto, es estable. Cualquier fractura que sea alrededor de ella va a producir una lesión y esto va a producir la inestabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo busco en general cuando hay una articulación? En primer lugar, que sea una reducción anatómica. En segundo lugar, que la fijación sea estable, rígida. Y en tercer lugar, debo de permitirle la movilidad precoz. Cualquier articulación, sea rodilla, sea hombro, cadera, esto es lo importante que yo voy a tener como principio. ¿Ok? Entonces, nuevamente revisando la anatomía, para mí es muy importante y se le ha dado bastante importancia a la sindesmosis, y eso lo explico porque, como les comentaba, es parte de la estabilidad de la articulación, ¿no? Es parte de esta estabilidad y muchas veces lesiones distantes pueden producirme lesiones de la sindesmosis, como vamos a ver en las fracturas que tienen compromiso con el tobillo. Importante siempre saber las estructuras que conforman esta mortaja, porque en función de eso voy a empezar a buscar en las radiografías el tipo de lesión. Entonces, habíamos hablado de las radiografías, dos incidencias, frente y perfil, que me van a dar lugar a una estabilidad y ver si hay lesión o no, y en función de eso ver la estabilidad. Medial, tanto el maleolo como el ligamento deltoideo. Lateral, el maleolo con los ligamentos peroneoastragalinos
y el central con las sindesmosis. Todo esto es una mortaja. Y si es que hay fracturas, debo sospechar que puede haber lesiones también de ligamentos en este caso. ¿Ok? Entonces, las fracturas, como ven ustedes, se pueden presentar en cualquiera de los malleolos, obviamente. ¿Que va a comprometer partes blandas? Claro que sí, va a comprometer partes blandas. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto anatómicamente cómo están, en este caso, relacionados las estructuras óseas con los ligamentos, y es importante recordarlo siempre cuando yo voy a tratar una fractura de tobillo. ¿Ok? No es que vea la radiografía, ok, todo bacán. Pero si existe una lesión, una sospecha, y eso lo vamos a ver en el estudio radiográfico, vamos a tener que pedirle otro estudio mayor y mejor, que es la tomografía. ¿Ok? Bien, siempre tenemos que clasificar nuestra fractura. ¿Se acuerdan de este esqueleto con sus números? ¿Cómo se llama esa clasificación? ¿Oh? AO. AO no, sino AO. ¿Ya? Es una clasificación alfanumérica actualmente, ¿ya? Donde ustedes ven pues que cada segmento del hueso tiene un número, luego aparece otro número, luego va a seguir apareciendo otro número, una letra, otro número, y eso va a estar dado en primer lugar de la ubicación anatómica, el trazo de fractura, el grado de complejidad de la fractura y el desplazamiento o no y compromiso articular o no de la fractura. ¿Ok? Entonces, esta es la numeración, como ustedes, que se cumple para todo. Entonces nosotros buscamos nuestros huesecillos y el tobillo está numerado como 44. Bien, sin embargo existen otras clasificaciones. Ustedes van a ver que existen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, en cadera hay como 4 o 5 clasificaciones. ¿Por qué creen que hay tantas clasificaciones? A ver, opiniones, por acá. A ver si se operan, pero hay 3 clasificaciones. Por ejemplo, en cadera hay tres. Hay la intertrocatérica, hay la tronzo, hay la KO. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas clasificaciones? Porque el problema es precisamente eso, ¿no? De que yo puedo venir y lo clasifico como tipo A o tipo 2-2, por decirlo así. Luego viene él y dice, ah, no, para mí es 2-2-2-3. Ah, no, pero a mí es 2-1. Es decir, existe variabilidad en las clasificaciones. 1, 2. No todas las fracturas son iguales, ¿ya? Qué bueno sería 2 fragmentos nada más y 2 fragmentos. No, puede haber 3 fragmentos, 4 fragmentos, puede estar desplazado, puede estar comprometido. Es tan compleja, como le digo, en este caso la especialidad, y solamente estamos hablando de traumatología, todavía no hemos tocado ortopedia, por si acaso, que es interesante, como le digo, y eso hace que sea muy interesante todavía la especialidad, ¿ok? Porque uno se rompe la cabeza bien y planifica qué es lo que va a hacer, ¿no? Bien, esta clasificación que ustedes ven al costadito es una clasificación por letras. ABC, así de sencillo, ¿no? Estamos hablando de tobillo nada más, ¿ah? Entonces la clasificación me dice, bueno, en primer lugar, debo tener como referencia la sindesmosis. ¿Se acuerdan la sindesmosis, no es cierto? La articulación tibio-peronea distal, ¿ok? Entonces dice, lo que está debajo de la sindesmosis es A, por lo tanto es infrasindesmótica, lesión infrasindesmótica. Si está a nivel de la sindesmosis, no, ese es B, pues ya, está a nivel de la sindesmosis, ¿ok? O sea, es transindesmótica. Y si está por encima, no, ese es tipo C ya. O sea, A, B y C. Así de sencillo. Cantidad de fragmentos no interesa mucho. ¿Por qué razón? Porque está viendo efectivamente esta estructura que ya habíamos comentado, que es la sindesmosis. Entonces, la sindesmosis es un patrón, se ha visto un ligamento tanto anterior y posterior que brinda gran estabilidad a la lesión, perdón, a la articulación. Entonces, cualquier lesión que se produzca de ella conjuntamente con la lesión ósea va a dar, por lo tanto, mayor complejidad. Entonces ya estamos viendo, ¿no es cierto? Si es la mayor letra, es más complejidad. Si es la mayor letra, siempre hay lesión de la sindesmosis. En la B, un 50-60%. En la A, no hay nunca. Esa es la importancia, por lo tanto, de esa clasificación, de ver si efectivamente esa sindesmosis está comprometida o no.
Entonces, esta clasificación denominada así, Danny Weber, ¿no? Que AO lo trató de, efectivamente, de poder adaptar, ¿no? Pero ellos tienen números, estas letras. Entonces, a pesar de haber esta clasificación AO, se sigue usando y se va a seguir usando esta clasificación de Danny Weber, porque es mucho más sencilla y efectivamente me sigue diciendo cómo están las partes blandas. ¿Ok? Entonces, hablemos de la tipo A. Siempre el mecanismo, ¿no? Está caminando la persona y eso hace una, ¿cómo se llama este movimiento? Se mira la planta del pie, ¿cómo se llama? Ah, vamos chicos, despierten. ¿Cómo se llama eso? Está metiendo el pie. Entonces, si yo tengo mi punto medio, todo lo que se aleja es valgo, todo lo que acerca es varo. Si me mira la planta del pie es supinación, si miro el dorso es pronación. Ya. Entonces, ¿qué mecanismo es ese? Está mirando, inversión es otra palabra interesante también, muy bien. Entonces, es inversión o supinación con varo. Entonces, pasa y ¡pac! Se tropieza. Entonces, puede lesionarse, por lo tanto, como ustedes ven, la zona lateral y la zona medial, ¿ok? Pero siempre distal, ¿ok? Esa es la característica y nunca daña la sindesmosis, ese es más importante. Y acá está efectivamente, ¿no? Es la fractura del malleolo peroneo infrasindesmal, contención del complejo lateral por rotación externa, es el otro mecanismo también, y que va a producirse, por lo tanto, la rotura, en este caso, del cemento distal, pero no compromete la sindesmosis. Si el mecanismo es más fuerte con esta forma, o la violencia, perdón, es más fuerte con esta forma de mecanismo, se va a seguir produciendo la lesión de no del malleolo peroneo, sino también del malleolo tibial. ¿Ok? Entonces, hay lesión, por lo tanto, de también el malleolo tibial si el vector violencia, si el vector es más fuerte, más intenso. A diferencia de la B, donde hace lo contrario, ¿no es cierto? Está yendo hacia afuera, se está haciendo valgo y rotación externa. ¿Ok? Entonces, acá sí es tipo B y puede comprometer o no, en este caso, la sindesmosis, dependiendo de grado de complejidad, ¿no? Y eso pues no un 100%, y otras formas de presentarse también son con lesiones de malleolo medial. Pero el malleolo medial no me sirve para clasificación, me sirve el nivel donde se está produciendo la fractura y el compromiso con la sindesmosis o no, perdón, el nivel donde está la sindesmosis. Si está abajo, es ahí en la sindesmosis o hacia arriba. ¿Ok? Por eso siempre la radiografía tengo que ver esa unión tibio-peronea para poder definirla como tal. Y por último, la tipo C es así más violenta, es caída y el mismo mecanismo que ustedes ven que el tipo A, pero con caída vertical, y ya me rompe la membrana interósea y también por lo tanto va a romper la sindesmosis. Entonces, es el más severo y muchas veces no es diagnosticado, porque muchas veces la fractura puede estar acá arriba, la famosa fractura de Meissen 9. Entonces, al no verla, no pedir la radiografía de rodilla, no voy a ver esa fractura. Y pienso que solamente es un golpe o un esguince y no la trato como tal, porque esto no va a salir, obviamente, la membrana interósea en la radiografía. ¿Ok? Entonces, es muy importante la tipo C. Y ahí está el mecanismo, como ven ustedes, cómo se presenta. Puede haber la fractura por encima del peroné o más distal y diferentes mecanismos cómo se van a dar adicionalmente a esa fractura de tipo C. Siempre la tipo C entonces compromete la sindesmosis y está por encima de la zona de ella, de la sindesmosis. Entonces, es muy importante para lo que está comentando que yo tenga parámetros radiográficos. Tengo que ver la superficie articular, tengo que ver la simétrica, ¿ok? Y es ahí donde yo voy a ver precisamente la mortaja, que estos dos anchos y la superficie la superior sean iguales y no sean menores a 4 milímetros. Es muy importante. Y el otro ángulo muy importante, o en todo caso otra estructura importante, es cuando el peroné es más largo que el malleolo tibial. Entonces, teniendo estas dos estructuras ubicadas,
yo puedo ver mi radiografía y veo cómo el peroné pierde la longitud. ¿Por qué? Porque se ha cabalgado. Uno, dos, el espacio articular ha disminuido acá. ¿Ve? Este espacio se ha vuelto más ancho que el otro. Entonces, ese espacio denominado claro medial que ustedes están viendo acá es muy importante de definir en el momento de evaluar una radiografía. ¿Ok? Ese espacio claro medial, nuevamente repetimos acá, es muy importante porque me va a decir si es que hay o no hay lesión de partes blandas y hay desplazamiento o hay fracturas sobre todo. Entonces, por esa razón es que yo debo de ubicar las estructuras blandas conjuntamente con las estructuras óseas para evitar lo que habíamos comentado, ¿no? La artrosis. ¿Por qué se da? El peroné más corto, en este caso hay desplazamientos laterales y el malleolo posterior también puede estar comprometido, fracturado y no detectarlo. Y no hay obviamente reducción, si lo detecto no reduzco adecuadamente. Todo esto me va a ayudar me va a llegar a una artrosis degenerativa. ¿Ok? Vamos a ver algunos casitos clínicos. Como es distal, no hay compromiso de la sinesmosis, entonces le puedo colocar, como ustedes muy bien acá, ven, un clavito intramedular más su cerclaje y tornillos que me van a reducir, reducción anatómica. Pero si es compromiso o un tipo B, tendré que ponerle una placa, o si es distal, la misma placa pequeña, porque el fragmento es distal. ¿Ok? Ahora, si es, como ve usted, a nivel de la articulación transindesmal, ya tendría que hacer la reducción suprasindesmal e infrasindesmal. Y ese tornillo que ustedes ven, que no es por las puras, hay un paciente me dijo, doctor, usted me ha puesto un tornillo mal, pero no, esta es la que hace una compresión interfragmentaria. Está fijando, como ustedes ven, las estructuras óseas para reducir la sindesmosis y eso me ayuda a poder hacer una osteosíntesis y una reducción anatómica. Veo las superficies articulares, veo que están simétricas y me quedo contento con la intervención quirúrgica que he realizado. Igualmente en el malleolo tibial, también la reducción. Si ven que no es suficiente un tornillo, en realidad no es importante y hay veces no hay espacio para colocar 2 o 3 tornillos, puede ser combinado tornillos con clavo de Kirchner que me estabilicen la estructura ósea. Yo tengo que salir del quirófano viendo que todas estas zonas están estables. Eso es muy importante. ¿Cómo lo hago? Probando la articulación, viendo si se abre o no a nivel de esta articulación distal y movilizando los fragmentos para ver si efectivamente se desplazan o no. ¿Ok? Esta es otra fractura, como ven ustedes, de malleolo medial. Tiene una clasificación especial también, como ustedes ven, dependiendo del nivel donde se produce la fractura y la osteosíntesis que se debe realizar, siempre anatómica, para que la articulación se mantenga como tal. ¿Ok? Y esta es muy importante, la fractura del malleolo posterior. Por eso la importancia de cuando yo tengo un compromiso o miren, hay una apertura de la sinesmosis, debo solicitar un estudio especial si yo no veo esta fractura, bueno, grosera, en este caso una radiografía, debo solicitar una tomografía para ver si hay compromiso de la sinesmosis o no. Eso es muy importante porque yo tengo que hacer la reducción anatómica, inclusive como ven ustedes, colocando los tornillos, y así evitar que esta zona efectivamente quede mal reducida. ¿Ok? El malleolo posterior tiene también su abordaje. Habíamos hablado de un abordaje 360, sería un abordaje posterolateral que me va a permitir efectivamente ver el fragmento, este fragmento lo estoy viendo acá, para reducirlo y colocarle un implante adecuado para poder en función de eso, ese implante lo estabilice. Ahí está, se está colocando el implante, como ustedes ven, 2 implantes, miren, a veces uno no es suficiente, hay conminución, me permite la estabilización de la zona y por lo tanto la recuperación de la congruencia articular. Hay veces puede haber acá un espacio, pero es parte de precisamente el tipo de lesión que se presenta y obviamente puede producir una artrosis más adelante. ¿Ok? Fracturas maleolares complejas múltiples, ¿no? Que efectivamente ese luxo fractura ya, no solamente se ha fracturado, sino se ha desplazado,
que se tiene que reducir, obviamente, la mayoría son expuestas. El viernes tuvimos un casito, una fractura expuesta, que tuvimos que entrar a sala para hacer la limpieza quirúrgica, reducirlo, y bueno, no tenemos fijador externo, solamente estabilizarlo con Kirchner y con una férula y eso para poder mejorar, en este caso, las partes blandas y hacer nuestro síntesis final. Cuando se opera, siempre es bueno ponerle un protector, en este caso una inmovilización temporal. La herida no abrirlo, sino hasta los 7-10 días, si no hay signo de infección, mejor no tocarlo. El paciente sale con su apósito estéril de sala de operaciones. Si yo lo quiero curar en hospitalización, voy a contaminar la herida, ¿ok? Entonces lo recomendable es no curarlo, no tocarlo, si está seca, está limpia la herida. La férula, como ven ustedes, es temporal y sobre todo hay que hacerlo movilizar rápidamente. Si en realidad ha habido mucho compromiso articular, se le puede colocar una bota de yeso, depende del grado de estabilidad que se ha conseguido. Y la carga va a depender mucho de cómo va consolidando. Generalmente se espera 4 a 6 semanas para que haga carga el paciente. ¿Ok? Entonces, son lesiones intraarticulares, hay que reducirlo, hay que anatómicamente, hay que colocarle una estabilidad, que sean estables, rígidas, inmovilidad precoz, con la finalidad de que todo esto voy a consolidar rápidamente y evitar, por lo tanto, las complicaciones que se presentan, como son las artrosis, sobre todo. ¿Ok? ¿Preguntas? Inmediatamente, 24 horas. Cuando el paciente ya tolere, porque a veces el dolor no lo permite, pues, ¿no? Claro, carga no, movilidad sí, todo el tiempo. Lo más precoz posible si tú estás tranquilo que has hecho una buena osteosíntesis y has estabilizado bien los tendón. Como te digo, ¿no? Cuando ya vemos que la férula se pone por el edema y por el dolor del paciente, porque el movilizar le duele. Pero la férula muchas veces es como una protección analgésica. Se puede retirar a la semana sin ningún problema, ¿ya? Porque yo he hecho osteosíntesis y bueno, salvo que mi osteosíntesis no haya sido lo más estable. Ahí sí me preocupo, ahí sí tengo que proteger mi operación. Como tú ves, hasta bota de yeso algunos colegas le ponen porque precisamente no han quedado contentos con lo que tienen, por la complejidad. Porque no es nada difícil, el abordaje, como ustedes ven, es 360. El tema es cómo los fragmentos se acomodan, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a hablar de la lesión del infrán, ¿no? Hay una articulación, miren, ve, estos colores, ¿no? No son porque me gusta teñir los deditos, no, sino que me está diciendo qué grado de movilidad tienen, en este caso, las columnas o los rayos, ¿no? Entonces, en su piececito, ustedes muevan ahí los deditos, a ver, muevan ahí en el pie, en la sandalia, en el calzado, en la bota, qué sé yo, muevan ustedes y van a ver que el primero, el segundo y el tercero son los más móviles. El cuarto y el quinto no se mueven mucho. Es como la mano, mire, la mano, ¿cuál mueve más? Los tres primeros, ¿no es cierto? Estos dedos son medio, ¿no? Como que no iguales en el pie. Entonces, estos son los más móviles. Y eso gracias a que hay una articulación que les permite movilizarse en bloque, ¿no? Y esa es la articulación del isfrán. Entonces, como ven ustedes, esta articulación va de la primera cuña hasta el segundo metatarsiano, primer y segundo metatarsiano. Algunos hablan que hay extensiones hasta el tercer y cuarto, pero en realidad los tres primeros dedos son los más móviles y son los que están protegidos por esta articulación que es antero-posterior. Es como una sindesmosis, pero este es más móvil porque el otro no se mueve, pues acá sí, yo puedo mover los dedos, ¿ya? Entonces es interesante porque cuando se produce una lesión, el gran problema va a ser que la artrosis va a producir dolor. Si es que yo tengo una movilidad, una articulación y la inmovilizo o no está bien reducida, lo primero que se produce es el dolor, obviamente. ¿Ok? Y eso es lo interesante de esta articulación del ifrán. Como ven ustedes que tiene un nombre, ¿qué será? Inglés no creo, ¿no? Francés, ¿no? Medio francesado, ¿no? Entonces se atribuye precisamente esta lesión del ifrán a aquellos soldados franceses que tenían un cincho del calzado y que metían, pues que era rígido, y hay veces volaban, y ahí donde hacía un equino forzado y se producía la lesión. Y efectivamente, ¿no?
esa es la forma como se produce la lesión, ¿no? Caída con una torsión y en equino forzado, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de estas lesiones del infrán, que tienen otra gran dificultad, que pueden ser ocultas, ¿no? O evidentes cuando están completamente desplazadas y clínicamente, como lo vamos a ver, se pueden sospechar de estas lesiones. Ahora, dentro de las ocultas, el gran problema son las inestables y dentro de las evidentes también las conminutas, ¿no? Entonces, estas son las más frecuentes de ver. En las ocultas inestables es un gran problema porque en realidad no la veo y en segundo lugar está inestable. Entonces, una radiografía simple que vamos a ver que debemos estudiarla bien me puede permitir una sospecha diagnóstica, ¿ok? Pero no es como verlo. Pues, ¿dónde lo veo? Con una tomografía. Nuevamente regresamos a la tomografía, ¿ok? Entonces, este es el mecanismo, fuerza directa por aplastamiento, ¿no? O indirecta siempre en equino, ¿ok? Por ejemplo, el pie del ascensor, dicen, bueno, ahora ya hay bicicleta, ya no hay caballo, pues, ¿no? Ni modo. Y la clasificación que se utiliza, si es oculta, evidente también. Una clasificación muy interesante, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de un inicio, buscar siempre en las radiografías, lo que muy bien dice, los pequeños detalles. Entonces, ¿cuál es el detallito, no? Cuando estas líneas, los bordes, como ven ustedes, del primer metatarsiano, son continuos del primer y segundo hasta el tercero. Habíamos dicho que llegaba hasta el segundo, ¿no? Entonces, son continuos y una extensión al tercero otra vez. Entonces, no hay una partición como que acá hay un peldaño, ¿no? Y ese peldaño cuando se ve, ahí sí me tengo que preocupar, como por ejemplo acá, ¿no? Miren, ve, este borde está haciendo un peldaño y acá un defecto, ¿ok? Entonces, los bordes son importantes evaluarlos en la anteroposterior y en la lateral también este ángulo que es muy interesante, que no debe pasar de más de 5 grados, y también el paralelismo que hay entre el quinto y el cuarto metatarsiano, ¿ok? El cuarto rayo, perdón. Entonces, son líneas, como ven ustedes, muy sutiles que tengo que ver y que no debe haber discontinuidad, porque si hay discontinuidad, ahí viene el gran problema, ¿ven? Entonces, acá se parte en dos, esta línea discontinua, ¿no? Y ahí viene entonces, por lo tanto, que sospechar de una lesión del isfrán. Acá, miren, ¿ves? Se parte, se abre, no es continua, y cuando es de alta energía ni hablar, pues cualquiera lo va a diagnosticar, ¿no? Miren, ¿ves? Entonces, gran lesión, aumento de volumen, sobre todo en el dorso, miren cómo se pone el pie, ¿no? Por eso se sospecha de un compartimental también. Pero si son de baja energía, ahí viene la dificultad, ¿no? Aparente abertura del espacio de las cuñas, aparente abertura donde se encuentra la articulación del isfrán, que me puede hacer sospechar, por lo tanto, de una lesión del isfrán. Entonces, el diagnóstico, como les comentaba muchas veces, es viendo bien la radiografía cuando no es evidente, ¿no? Pero esta equimosis que ven ustedes plantar es muy interesante que se presenta cuando hay una lesión del isfrán, ¿no? Aumento de volumen marcado y la equimosis que se ve. Frente a esto, ojito, ojito, ver esas líneas que les comentaba que van de los bordes del primer y segundo metatarsiano y en función de eso, ante la sospecha, pedirle una tomografía. ¿Ok? Entonces, miren, ¿ves? Hay una irregularidad, acá aparentemente normal, pero cuando hago esta maniobra denominada de estrés, se desplaza porque no hay ligamento que lo aguante, que lo soporte, se va a desplazar y por lo tanto haré la sospecha y el diagnóstico de un Lisfranc. Claro, obviamente la tomografía ya pues ni modo, es la que me va a decir que hay lesión, ¿no? Acá estamos viendo cómo la cuña y el primer metatarsiano están comprometidos, miren, ¿ve? Por lo tanto, existe una lesión del Lisfranc. ¿Ok? ¿Cómo tratarlos? Como ven ustedes, con diferentes materiales de osteosíntesis, ¿no? Y muchas veces cuando son inestables o con minutas, la artrodesis es una de las indicaciones para este tipo de lesiones. Lo importante es estabilizar la articulación del isfrán. ¿Cómo lo estabilizo? Con diferentes medios, como ven ustedes, que me permitan hacer de que esto sea estable y por lo tanto el paciente cuando quiera, cuando da el paso, ustedes cuando dan el paso, hacen la fase de apoyo, la fase de apoyo total y luego de despegue. Al despegar, hacen el equino, ¿no es cierto?
fase en la punta en equino, cuando van a despegar, están caminando, me refiero, en la fase de la marcha. Entonces, esta articulación es muy importante. Imagínense ustedes el dolor que produciría la articulación cuando no ha sido reducida o está dañada. Entonces, por esa razón es importante que sea la osteosíntesis y, como les decía, en casos severos, la artrodesis. ¿Ok? Este es un casito muy interesante. Miren, acá sobró hueso, ¿no? Entonces, ya no hay posibilidad de reducción. Se hace la osteosíntesis adecuada, se artrodece en este caso el primer metatarsiano, ¿no? Con la cuña, se hace una artrodesis y osteosíntesis, la articulación del isfrán, para que ese pie sea indoloro. ¿Ok? Inmovilizaciones osteosíntesis pueden ser múltiples, con alambres, cerclajes, endoboton que le llaman, que son las suturas con unos botones especiales, eh, tornillos, placas, mini placas en este caso, que me va a producir una osteosíntesis. Y como le decía, en aquellos casos severos, hacer la artrodesis de la articulación. ¿Ya? Entonces, para llevar a casa es una lesión que muchas veces no diagnosticamos, por eso hay que sospechar en la equimosis el aumento de volumen, el mecanismo, ¿ok? La mayoría, por no decir todos, son quirúrgicos en realidad. El gran problema es de que se van a deteriorar con el tiempo y hay veces, pues, en este caso es necesario la artrodesis y por lo tanto, si hay fragmentos articular, se indica la reducción más tornillos, pero si hay fragmentos, en este caso sin fragmentos, si es con fragmento articular, colocar placas, grapas, tornillos y muchas veces la artrodesis como tratamiento final. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Qué les parece si avanzamos a la clase que es para el miércoles?